gigantes bajo el microscopio, cáncer e insuficiencia cardíaca, la prevalencia global y el impacto que tienen estas dos entidades. Son las dos causas, estos dos gigantes, las dos causas más importantes de mortalidad en el mundo. Primero la cardiovascular y la segunda el cáncer. Entre las dos se llevan más del 60% de la muerte de los adultos. Y hay una doble carga. La doble carga es que a medida que los tratamientos para el cáncer han mejorado y los pacientes sobreviven, y que a medida que los tratamientos para la insuficiencia cardíaca han mejorado con estos cuatro fantásticos que usamos hoy, los beta-bloqueantes, los IECA-2, ARNI, antialdosterónicos, inhibidores de cicloesteroles, los pacientes viven más. Y al vivir más los dos tienen más posibilidades de tener los pacientes con insuficiencia cardíaca cáncer y los pacientes con cáncer y insuficiencia cardíaca. Y te escucho, te envié el... Hola. Esta es la incidencia de cáncer de nuevo en pacientes que tuvieron un infarto de miocardio. Está muy ligada la inflamación del infarto de miocardio al cáncer. Y ustedes fíjense que todos los grupos, este es un trabajo muy importante, más de 122.000 pacientes que tuvieron más cáncer después del infarto, más riesgo de cáncer contra aquellos que no habían tenido infarto. Sobre todo dos tipos de cánceres que son el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. El infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y el cáncer. El infarto de miocardio lleva a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede provocar cáncer. Las terapias para el cáncer también dañan el corazón, esto lo sabemos muy bien. Y la insuficiencia cardíaca es por sí misma un promotor de cáncer. El infarto de miocardio puede representar no solo un evento isquémico agudo, sino que también gatilla un estado de inflamación crónica y un estado de inflamación y de activación neurohormonal que se asocia con el aumento de cáncer a largo plazo. Y comparten muchos factores de riesgo. El cáncer y la insuficiencia cardíaca, el cáncer y la enfermedad vascular comparten muchos factores de riesgo. El primer concepto es el concepto de la edad y el concepto del age imaging, o tiene varios nombres, pero que es la inflamación crónica asociada a la edad. A medida que vamos poniendo más viejos, tenemos una inflamación persistente de poco grado, pero que persiste en el tiempo, y eso predispone a la enfermedad vascular, al cáncer y etcétera. Por un lado tenemos la activación neurohormonal, la activación del sistema renina-angiotensina, la activación del sistema simpático, el estrés oxidativo y todas las alteraciones de las señales que pueden ocurrir en el endotelio. Y por otro lado la edad, que es un promotor de inflamación crónica. Inflammation es el término que me salía recién, la disfunción mitocondrial, el acortamiento de los telómeros, la senescencia de las células, la disregulación inmune y la fibrosis. Tanto el cáncer lleva para la insuficiencia cardíaca como la insuficiencia cardíaca al cáncer. Y no olvidemos una proteína que es la vía de la serpina 3. Esta es una proteína que libera el corazón, libera el hígado, libera los vasos sanguíneos cuando hay una agresión tóxica al corazón o cuando hay insuficiencia cardíaca. Que al principio es una proteína que viene a regular como sistema renina-angiotensina, pero desregulada en el tiempo produce más daño cardiovascular y predisposición a la ocurrencia de cáncer. Hay una intersección metabólica y neurohormonal, una disregulación sistémica dada por estos postulados que les dije recién. No nos olvidemos de la caquexia y la sarcopenia que ocurren en estos dos pacientes, tanto en insuficiencia cardíaca como en cáncer, y los cambios en el metabolismo. Hay una cosa que se llama el efecto Warburg, y tal vez este es un blanco terapéutico con los SGLT2 que optimizan el consumo de oxígeno mitocondrial en las células dañadas. La inflamación juega un rol muy importante en estas dos entidades. Liberación de interleuquina 1 beta, lo vimos en el estudio Cantos, que voy a hablar un poquito después, con canakinumab, la interleuquina 6, la interleuquina 18, dos proteínas aumentadas tanto en la insuficiencia cardíaca como en el cáncer, que juegan un rol esencial en la transformación maligna de las células, en la perpetuación del cáncer y en las metástasis. La interacción entre insuficiencia cardíaca y cáncer es bidireccional, una puede producir la otra. Las terapias para el cáncer inducen insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca por sí misma puede crear un estado que promueve la tumorigénesis. Este es el estudio Cantos con canakinumab,
pacientes que habían tenido un infarto, pacientes con enfermedad vascular muy agresiva, se les daba esta droga que tiene un efecto inmunosupresor actuando sobre interleuquina 1 beta. Y estos pacientes que tenían el colesterol controlado, el LDL bajo y muchos factores de riesgo, los que recibieron canakinumab tuvieron menos eventos cardiovasculares, pero también se encontró que aquellos que recibieron canakinumab tuvieron menos cáncer, sobre todo menos cáncer de pulmón, 67% menos de cáncer de pulmón, una alta tasa, una alta disminución de la mortalidad por cáncer. El CANTOS, este estudio, canakinumab transformó el campo de la cardio-oncología en distintos aspectos. En cardiología, a partir de este trabajo y de otros, sabemos que la inflamación puede ser o convertirse en un blanco terapéutico, que en oncología la inflamación es un promotor de cáncer, y que en cardio-oncología se refuerza el concepto de que la enfermedad cardiovascular y el cáncer comparten una biología inflamatoria. La inflamación representa uno de los más importantes puentes biológicos entre la insuficiencia cardíaca y el cáncer, muchas veces liderado por esta tormenta de citoquinas que simultáneamente provocan remodelamiento cardíaco, crecimiento de los tumores, angiogénesis y una respuesta de supervivencia celular mal adaptada o mal adaptativa. Y entramos en otro concepto, que es el concepto del chip o de la hematopoiesis clonal. Las células salen de la médula ósea, con un mandato. A medida que van circulando en la sangre, los genes van mutando, y estas mutaciones pueden ir para dos lados, para el lado del cáncer o para el lado de la enfermedad cardiovascular. Hay algunos genes como el TET2, el DNMT3A y el ASXL1, que son los más comunes, y que esto se ve, por ejemplo, en las leucemias y en los linfomas, que hay más predisposición a tener insuficiencia cardíaca, y tiene que ver con este nuevo concepto que es el chip, que lo van a ver muchas veces. La hematopoiesis clonal en cardio-oncología hay una alta prevalencia con la edad. A medida que nos ponemos más viejos, el riesgo de desarrollar estas mutaciones y cáncer y enfermedad vascular, por supuesto, que aumenta. Y desde el punto de vista de la terapia para el cáncer, cuando aparecen estas mutaciones, los tumores se vuelven más agresivos y además son más resistentes a la quimioterapia. La quimioterapia se vuelve más agresiva con los pacientes en el sistema cardiovascular, y hay más probabilidades de metástasis. Bueno, lo mismo, inflamación, cáncer, te sugieren que tanto la insuficiencia cardíaca, y tenemos que pensar también que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad maligna, si no es cáncer, pero es una enfermedad maligna con una muy alta mortalidad, una mortalidad similar a la del cáncer, 50% de mortalidad a los 5 años. Corren en paralelo con todo este concepto de la inflamación. La hematopoiesis clonal representa un cambio de paradigma que identifica una raíz ancestral común, biológica, de estas dos entidades. Y no quiero olvidarme de hablar de esto, de la insuficiencia cardíaca, ya que estamos hablando de la insuficiencia cardíaca desde el microscopio, porque nosotros los cardiólogos tratamos la insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida, la preservada, la de mediano rango, etcétera, pero nos olvidamos siempre del mal manejo del calcio. Cuando aparece la insuficiencia cardíaca hay un trastorno del calcio, básicamente en dos proteínas que son la rianodina 2 y la SERCA2, que tienen que ver con el ingreso de calcio al citosol y con el ingreso y la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático. Trabajan juntas. Cuando una de las dos se altera por algún tóxico, por algún quimioterápico, por alguna noxa, por lo que fuere, una contagia a la otra. Si no hay una adecuada concentración de calcio en el citosol, no hay buena contracción. Si no hay una adecuada concentración de calcio en el retículo sarcoplásmico, no hay una adecuada relajación. Y ustedes saben muy bien como cardiólogos que ninguna insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección reducida puramente o preservada puramente. Ambas tienen un trastorno diastólico de contracción. Y esto es lo que pasa. Están las dos en el mismo bote. Entonces una le dice a la otra: cuidado, porque si vos fallás, yo también fallo, y estamos los dos en el mismo viaje. Así que tienen que, de ese delgado equilibrio entre la entrada y la salida del calcio al citosol y al retículo sarcoplásmico, viene todo este concepto que es el mal manejo del calcio, que integra un concepto mecánico, un concepto eléctrico. Muchas arritmias ventriculares malignas son por esto, al nivel molecular, celular, y un concepto
metabólico. Integra entonces el mal manejo del calcio, integra centralmente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Se acopla a la contractilidad con la relajación, genera arritmias, estado de disfunción mitocondrial. Este puede ser un blanco terapéutico. La célula muchas veces entra en un estado de emergencia energética por daño mitocondrial. Y el remodelamiento adverso. Remodelamiento es una mala palabra en cardiología, todos conocen remodelamiento como una buena palabra. Si voy a remodelar mi casa va a quedar más linda, pero si el ventrículo izquierdo quedó remodelado significa que quedó deformado, con activación neurohormonal, con muerte de miocitos, con fibrosis, con senescencia, con daño de membranas y de bombas, etc. Y todo esto perpetúa este ciclo de falla del miocardio. Entonces la insuficiencia cardíaca no solo es un problema de bomba, sino también es un problema fundamentalmente del manejo y del ciclado del calcio. Un poco más de lo mismo, si ven acá abajo, tengo miedo de tocar, ahí abajo es SGLT2 inhibición, ahí es un blanco terapéutico para la empaglifosina, la dapaglifosina, que pueden mejorar el metabolismo energético, pueden mejorar el metabolismo de la mitocondria y atenuar el daño, por ejemplo, en este caso, por las antraciclinas. La insuficiencia cardíaca y el cáncer no pueden ser más vistos como dos desórdenes aislados, separados, están interconectados, comparten una biología, sustratos de factores de riesgo, inflamación, remodelamiento metabólico, envejecimiento y activación neurohormonal. Bueno, este es mi hospital. Muchas gracias.